¿Cómo estás, Tati? Buenas tardes a todos. Por favor, demos un par de minutos mientras los demás siguen ingresando, ¿sí? Gracias. Bueno, también mencionarles de que ya se está compartiendo un drive en el grupo y tienen las diapositivas del día de ayer. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aguardemos un minuto más, ¿les parece? De todos modos, les comunico que en el grupo ya se ha compartido un drive donde está la clase grabada. Y también tenemos en la carpeta de documentos, si no me equivoco, eh, sí, en la carpeta de documentos, el espacio donde voy a dejar los PDFs pasada la clase. Justamente ahora ya tienen las diapositivas de la presentación de ayer. Y hay un documento en Google Docs que es donde vamos a participar de manera más rápida y vamos a poder recopilar información mucho más rápido. Obviamente, en las siguientes semanas también vamos a utilizar esta metodología y algunas herramientas más que son muy útiles para estos casos. Aguardemos un minuto más, por favor. Gracias. Esos sentimientos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Buenas tardes. Sí, sí, se ve.
Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Entonces vamos a continuar con la presentación de ayer, por favor. Bueno, les recuerdo que ya contamos con un espacio en el Google Drive donde se está compartiendo la clase grabada y también en la subcarpeta de documento tenemos las diapositivas o el PDF de la presentación de ayer. Cada día, una vez acabando las clases, voy a subir la presentación en formato PDF. ¿Les parece? También cuento con un documento que dice semana uno. Obviamente está vacío, porque ahí vamos a ir trabajando y vamos a poder recopilar la información e ir viendo la participación de cada uno de ustedes. Algo que me olvidé en la anterior clase, bueno, ayer mencionarles, es que esto es evaluado. Nosotros tenemos que entregar una lista con notas para emitir los certificados. Y la modalidad con la que yo trabajaba antes era de 40% equivalía o correspondía a las prácticas semanales y 60 a la evaluación final. En este caso vamos a tomar una metodología diferente. Va a ser el 50% correspondiente a la evaluación, un 30% a las prácticas, que no van a ser difíciles, van a ser una por semana, y el 20% a la participación activa que tengamos. Porque en estas participaciones vamos a poner nuestro nombre y vamos a poner según las consignas que vayamos teniendo. Con esto queda entendido, ¿no? Adelante, María del Carmen. Buenas tardes, ingeniero. Un poco con respecto a las participaciones, usted sabe que no todos podemos ingresar de repente todos los días, entonces allí como que estaríamos perjudicados los que tal vez no vamos a estar todos los días participando, por eso también las clases son grabadas, ¿no es cierto? No sé cómo se podría hacer. Bueno, lo que podríamos hacer en este caso es hacerlo ponderado las participaciones. Es decir, por encima de las notas que tengamos, ¿no? A la evaluación. Nos referiríamos a las prácticas 40%, 60% evaluación de la misma metodología y las participaciones lo evaluaríamos sobre un 20% por encima de los 100. Es decir, si a alguien le falta, con eso va a poder tener su nota perfecta o pasar sin problema. ¿Les parece? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, me parece porque, Está muy como bien. menciona, muchos no van a asistir por el horario tal vez, o por otra clase que tenga. Está bien, Jacqueline. Adelante, Andrea. Sí, perfecto. Buenas tardes, ingeniero. ¿El documento que dice semana 1 es el documento donde vamos a participar? Exacto. ¿Por qué quiero hacer esta modalidad? Justamente porque Google Docs te permite hasta 100 personas al mismo tiempo y tenemos que ser rápidos, breves, solamente tenemos una hora. Entonces, durante el momento que participemos, si no me equivoco, ya tenemos 2, 3 actividades que van a ser breves, rápidas. Una vez que cortemos el tiempo, yo simplemente descargo una copia y ya tengo una lista grabada hasta el punto de corte. Me parece bastante inmediato, la verdad. ¿Está bien, Andrea? Sí, ingeniero, muchas gracias. Disculpe, ingeniero, consulta. ¿Y ese documento que dicen en dónde está? ¿En qué partecita para completarlo? ¿Ya tienes la carpeta del Drive compartido? Creo que no. Estás agregada en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, estoy. Hoy mandaron un link donde está el Google Drive, donde estamos compartiendo una carpeta. Voy a volver a mandar ahorita. Tú entras en esa carpeta y vas a tener la clase grabada directamente, donde vamos a subir. Y también tenemos un espacio que dice documento. Ahí yo voy a compartir justamente las diapositivas pasada la clase
y vamos a tener documentos en común para que podamos trabajar todos. Ok, Ahí muchas está, acabo de gracias. pasar. Listo. Ya, comencemos, por favor. Entonces, continuamos dentro del primer eje, que son la introducción y los fundamentos en este curso de Pedagogía para la Formación Docente. El día de hoy vamos a cubrir los elementos y procesos del aprendizaje. Justamente vamos a reforzar términos que ayer hemos visto de manera mucho más breve y durante todo el curso vamos a ir reforzando justamente esto. Algo que observaba y es muy válido, Víctor Hugo. Entonces, los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy son la definición, es decir, qué es aprender, los factores cognitivos, emocionales y sociales, y la motivación y contexto educativo. Escucha bien, ¿verdad? Lo voy a eliminar esto. Listo. ¿Estamos escuchando bien? Sí, ingeniero, ¿se lo Sí. escucha? Sí, Inge, se lo escucha muy bien. Gracias. Ya. Permítanme un momento. Listo. Entonces, definamos qué es aprender. Primero debemos ver o decir de que el aprender no es simplemente el acumular datos, es un cambio profundo y sostenido en la manera que las personas piensan, actúan y sienten. Esto implica la capacidad de transferir conocimiento a nuevas situaciones y de construir nuevas comprensiones a partir de lo que ya se sabe. Entonces, como una definición clave tenemos que un intento formal de determinar el estatus de los estudiantes con respecto a las variables educativas de interés. El aprendizaje efectivo modifica estas variables. Entonces, el concepto es ese, justamente, de que el aprender no es solamente el acumular datos, no es llenar la cabeza de datos como si fuera un disco duro. Este es un cambio real en la persona. Es un cambio en cómo piensa, es un cambio en cómo actúa y cómo siente. La prueba no es que repitan un examen, sino que puedan usar el conocimiento que se les está impartiendo en situaciones nuevas. Esa es la diferencia entre recordar y comprender. Acá tenemos, por ejemplo, este gráfico que nos muestra una representación de cómo podemos interpretar el concepto de aprender. El impartir nuevos conocimientos, nuevos conceptos para poder estructurar una mejor información o conocimiento dentro del estudiante, que ya ayer habíamos hablado y hoy vamos a reforzar. Continuando con el aprendizaje como un sistema dinámico, tenemos que decir que para comprender el aprendizaje en su totalidad debemos analizarlo como un sistema con 4 componentes. Estos deben ser interdependientes y en constante interacción. Es decir, el éxito del aprendizaje va a depender de la alineación y la sinergia entre ellos. Entonces hablamos de 4 aspectos en todo el proceso del aprendizaje. Como punto número 1 tenemos al aprendiz, es decir, quien aprende en sus procesos cognitivos, emocionales y su conocimiento previo. Hablamos de otro elemento que es el conocimiento, que se aprende la estructura, la organización y la naturaleza. El contexto, dónde y con quién se aprende, el entorno social, cultural y físico. Y el proceso, por último, que es decir, cómo se aprende, esto conlleva y vincula las estrategias de la retroalimentación y la evaluación. Entonces, cuando tenemos estos 4 elementos, podemos asegurar un buen aprendizaje y hace que el aprendizaje sea totalmente íntegro y sólido. Obviamente, estos elementos son interdependientes, pero también se pueden afectar mutuamente.
Bueno, vamos a ir definiendo punto por punto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la parte del aprendiz. Dentro de este punto del aprendiz vamos a ver y tocar 3 aspectos importantes. Bueno, 4 en realidad. Vamos a hablar acerca de la arquitectura cognitiva, la metacognición, que ayer habíamos hablado un momento, el motor de aprendizaje y la autoeficacia. Acá podemos decir que los profesores necesitan prestar atención a las comprensiones incompletas, las falsas creencias y las interpretaciones ingenuas de los conceptos que los alumnos traen consigo. Si se ignoran estas ideas y creencias iniciales de los estudiantes, las comprensiones que desarrollan pueden ser muy diferentes de lo que el profesor pretende. ¿A qué voy con esto? Es que debemos, como docentes, prestar mucha atención a todas estas creencias para poder corregirlas o enderezarlas, ya que si no subsanamos estas partes o estos conceptos, podemos hacer que el conocimiento del mismo estudiante vaya siendo desviado. Justamente tenemos acá un pequeño diagrama donde la idea, el conocimiento que va a impartir el docente es una cúpula que trata de encerrar y englobar todos los conocimientos que están ya dentro, implícitos del estudiante. Pueden ser creencias, conocimientos erróneos e ideas que son totalmente no integradas, no conectadas entre sí. El objetivo es tratar de moldear a lo que se está dictando como clase o impartiendo como conocimiento. Les vuelvo a repetir, los estudiantes no llegan como vasijas vacías o pizarras en blanco. Traen ideas, algunas pueden ser correctas y otras no. Por ejemplo, si un niño cree que la Tierra es plana y el docente ignora esta idea y solo dice es redonda, el niño puede memorizar para el examen, pero después va a seguir pensando que es plana. Entonces, un aprendizaje profundo requiere construir sobre lo que ya saben los estudiantes, no ignorarlo. Hablando del punto que les comenté, la arquitectura cognitiva. Entonces, dentro de los modelos de la memoria tenemos 2 tipos, o se puede categorizar en 2 tipos de memoria. Tenemos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esta memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada y normalmente es donde ocurre el pensamiento activo. Su eficacia se ve reforzada por la capacidad de agrupar información. En cambio, la memoria a largo plazo es el almacén visto desde el conocimiento proporcional, procedimental y los esquemas que se le van impartiendo. Este aprendizaje es efectivo e implica la codificación robusta de la información en este tipo de memoria. Ahora, cuando nosotros tenemos justamente dificultades o utilizamos lo que denominamos la memoria a corto plazo, utilizamos este truco, por así decirlo, que es el chunking. El poder del chunking es utilizar la memoria a corto plazo, pero agrupando en segmentos, localizándolo y agrupándolo en patrones familiares, por así decirlo, en segmentos reconocibles. Podemos contrastar en 2 gráficos que tenemos, justamente que vimos, ¿no? Los contrastes en respecto a la vista del novato y del experto. Acá tenemos en la vista del novato, un aprendiz novato que ve simplemente en el contexto de ajedrez, ve piezas ordenadas que están por ser eliminadas y otras por ir avanzando, por así decirlo. Pero si vemos ya un aprendiz con todos los conocimientos integrados, consolidados y reforzados, es decir, la vista del experto, tenemos a un estudiante que no solamente ve fichas ordenadas o desordenadas, ve distintas distribuciones, va localizando cada tipo de segmento, en este contexto el tablero, por así decirlo. Entonces, si nos inclinamos un poco al mundo del ajedrez,
podemos ya ser un poquito más técnicos y llamarlo, por ejemplo, a esta que es la defensa siciliana. Tenemos la apertura Roy López, la estructura de peones Carlsbad y otros más. Va entendiendo por dónde voy, ¿no? Es decir, una forma de poder utilizar a nuestro favor la memoria a corto plazo es utilizar esta definición del chunking, que es el bloquealizar y tratar de memorizar y obtener patrones en los segmentos que estamos haciendo para nuestro conocimiento. Porque justamente cuando utilizamos el chunking agrupamos la información en fragmentos que les estaba comentando. No solamente lo vemos como fichas mal ordenadas, etc. Respecto a la metacognición, aquí ya vamos a definir un poquito más. La metacognición es la conciencia y el control sobre los propios procesos de pensamiento. Es decir, es la habilidad de pensar sobre el pensamiento. Un aprendiz autorregulado planifica, supervisa y evalúa activamente su propio aprendizaje. Es decir, podríamos decir en términos mucho más comunes, la metacognición es el piloto automático que tenemos nosotros. Es la capacidad de podernos preguntar a nosotros mismos, ¿cómo estoy aprendiendo esto? ¿Me está funcionando esta estrategia? ¿Qué debo hacer diferente? Entonces, esa es la metacognición. Y para esto es importante tomar estos tres aspectos muy en cuenta. Es decir, tomar en cuenta la planificación, donde debemos establecer las metas y seleccionar las estrategias adecuadas. Es decir, cómo voy a abordar esta tarea. También tomar en cuenta, o muy importante, la supervisión y el monitoreo. Evaluar nuestro progreso y la comprensión en tiempo real. Es decir, ¿estoy entendiendo esto? ¿Mi estrategia está funcionando? Y por último, la evaluación, donde tenemos un punto a reflexionar sobre los resultados y los procesos después de la tarea. Con preguntas como, ¿qué funcionó? ¿Qué haría diferente para la próxima vez? Y este es un ciclo que vamos repitiendo para la mejora continua justamente en nuestro aprendizaje. ¿Queda entendido esto con la metacognición? Sí, Estamos bien, ¿verdad? sí. Ya, Sí. Sí. ya. Entonces vamos a continuar. Para comenzar, con un tip muy importante, cuando yo pongo acá una marquita en las diapositivas, va a representar una actividad que la vamos a hacer. Y justamente la tenemos que hacer bastante breve. Nos vamos a dar como 5 a 7 minutos para llenar. Y esto se refiere a trabajar con el Google Docs. Si pueden ya ir abriendo, por favor, les agradecería. ¿Sí? Se van a la carpeta que les he mencionado, el documento. Aquí tienen el PDF. Este es el archivo. Y estamos. Pero no se preocupen, todavía no estamos haciendo nada. Vamos a seguir avanzando. Entonces, respecto al motor del aprendizaje, es decir, hablamos de los factores emocionales y motivacionales. Tenemos que saber que para esto la cognición o el conocimiento por sí sola no es suficiente. No es acumularnos de información o inducir, implementar, impartir conocimiento a los estudiantes. Para esto se necesita motivación y justamente la motivación determina la dirección, la intensidad y la persistencia del esfuerzo en el aprendizaje. Para esto tenemos dos tipos de motivaciones o se puede categorizar dentro de dos tipos de motivaciones. Tenemos la motivación intrínseca y esta base a la meta del dominio y la motivación extrínseca, que es una meta de desempeño. Más claros.
hablando de la teoría de la autodeterminación, ¿qué es la motivación intrínseca? Es un impulso a realizar una actividad por el interés y la satisfacción inherentes a ella. Es decir, es un propósito, es un autopropósito que tenemos para poder mejorar. En contraste, la motivación extrínseca es realizar una actividad para obtener una recompensa externa o evitar algún castigo. Podría ser también una competencia. Leo sus claves dentro de cada uno de estos. Podríamos decir que en la motivación intrínseca tenemos un refuerzo verbal y la retroalimentación positiva que puede estimular el propio interés. En cambio, la motivación extrínseca viene vinculado y se refiere a múltiples estudios que demuestran las recompensas extrínsecas que pueden socavar la motivación intrínseca. Tal vez no queda muy claro todo esto. Es por eso que vamos a hablar un poquito respecto a las orientaciones que tiene cada tipo de motivación. Es decir, acá vamos a hablar que la motivación intrínseca tiene como meta de dominio el estar centrada en aprender, comprender y desarrollar competencias. Los errores son vistos como oportunidades de aprendizaje. En cambio, en la motivación extrínseca, las orientaciones a la meta son metas de desempeño. Acá son de dominio y acá de desempeño. Están centradas en demostrar habilidad y superar a los otros, es decir, competir. Se busca, en este caso, evitar el fracaso, seguir superándose a uno mismo, obviamente, como en la intrínseca, pero al mismo tiempo compitiendo. Y acá es una gran pregunta que les quiero hacer, y me gustaría que compartan, por favor, y participen. ¿Cómo vamos a participar en el documento? Esto va a ser breve. Ponen su nombre completo, 2 puntos, y su argumento o su participación o su aporte. En este caso sería... voy a poner... ¿Cuáles serían las orientaciones a la meta? En sus palabras, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, no se Sí. puede editar el documento. Bueno, a mí me pide solicitar permiso. Ingeniero, estoy con el mismo problema. No me deja ingresar ninguna palabra. No todos están como editor. Le comento también, ingeniero, que a mí tampoco me deja ingresar ninguna palabra. Sí, no, estamos Que a mí como tampoco me deja lectores. ingresar, por favor. De la misma manera. Estamos como Está, lectores, no está como solo para editores. Sí, lectores. ahora sí están con editor. Sí, Ahora sí están ingeniero, con por editor. favor. ¿Ahora ya están? Tienen que Entonces me actualizar la gustaría página, si no, no Sí, les va a dejar. ingeniero, ahora sí está. pongan su nombre, por favor, 2 puntos y su percepción respecto a las orientaciones de la meta en cuanto a la motivación intrínseca y extrínseca. ¿Cómo cada uno está percibiendo esto? Hablamos de que la motivación intrínseca tiene como meta el dominio. En cambio, la motivación extrínseca el desempeño. Vamos a dar para esto 3 minutos. Todos los que participen, voy a descargar una copia de eso y ese va a ser el corte. 18, 20. Ingeniero, le comento que en el mío se hace como usted lo está escribiendo. En el mío se ve lo que usted está haciendo y si lo borra, se borra. Pero no puedo editarlo. Tiene que salir y volver a entrar para que le den el Sí. permiso. Sí, Actualizarlo, por ya favor. hice 3 veces eso y no me responde, no. De la misma manera, disculpe, ingeniero, no puedo escribir, no puedo editarlo y solo puedo ver lo que usted hace, lo borro o lo escribe, nada más. Cerrar y volver a abrir, por favor, Dicen, porque todos ya están como editor. le mandé permiso para que me dé, pero no pasa nada. ¿Cómo hacemos? Inge, yo tengo el mismo problema. Todavía Lo me que usted sale escribe error. me sale todo.
Sí, lo Ahora mismo, ingeniero, por favor. tengo No, más de sigue saliendo 20 error. personas que están escribiendo al mismo tiempo, les cuento. A mí no me deja, Inge, por favor, no sé qué podría hacer al respecto. Eh, te sugiero que que cierres y vuelves a entrar, porque te cuento que todos están avanzando, todos están poniendo sus argumentos. Lo estoy cerrando una y otra vez y lo peor es que tampoco le llega mi solicitud, nada. Sale error. Pero nuevamente estoy aceptando todos los que me manden. Yo sé que es abierto. Ingeniero, buenas tardes. Disculpa, se me perdió la señal y no pude comprender muy bien cuál es la actividad, por favor. Lo que tenemos que hacer es básicamente poner en sus palabras qué han entendido respecto a las orientaciones, a las metas, en las distintas motivaciones que hay, intrínseca y extrínseca. Acá decimos de que la motivación intrínseca tiene como meta el dominio, la superación propia. En cambio, la motivación extrínseca es la meta de desempeño. Entonces, eso me gustaría que ustedes demuestren en sus palabras, nada más. Es solamente eso. Ya, como un primer ejercicio yo creo que está bien. No, Voy a no me descargar, deja todavía. No puedo. voy a descargar una copia. Inge, Ya no pueden se dejar de escribir, por puede. favor. Ingeniero, buenas Inge, yo tardes. tengo el mismo Creo que problema, no puedo, porque Inge. estamos en el teléfono, no nos deja hacer la Sí, lo escritura en el mismo, ingeniero. documento, Quiero por escribir favor. y no quiere editar. El mismo problema, ingeniero, por favor. Inge ya Todos están puso abiertos. y alguien lo borró. Traten de darse un espacio bien, ¿sí? Inge, se puede escribir y como estamos escribiendo, creo, del teléfono, se va a otro, o sea, como están escribiendo todos, se va a otro y se borra, o se va el nombre y más abajo el apellido y no se puede, no sé qué solución podríamos darle. Ya. Vamos a ser un poco más organizados. Ha sido una primera prueba y ya En este podemos detenernos, caso, por favor. lo que tienen que hacer es al entrar, antes de escribir, colocar bien el puntero de donde vas a escribir, colocar en una línea, seleccionar abajo, luego volvés a tu misma línea, escribís tu nombre, 2 puntos y das tu opinión, sin borrar nada o sin hacer otra cosa adicional, porque si no, sí va a seguir habiendo ese problema. No se preocupen, ya he cortado, ya descargué una copia validando la participación de las personas que están acá adentro. Ya no importa si siguen escribiendo, haciendo un primer buen ejercicio. Ahorita vamos a volver a practicar, no se preocupen. Por favor, prestemos atención. Por ejemplo, acá tenemos la Pero hay alguna participación de manera Celia Indira del Valle. Bueno, ha sido puntual, ¿no? ¿Cómo dice? Celia Indira ha sido puntual. Nos dice que la motivación intrínseca es por motivación propia o superación y voluntaria, mientras que la extrínseca es voluntaria. A ver, tenemos acá Edgar Santalla. La intrínseca tiene como meta aprender por motivación propia sin esperar recompensa alguna. Y la motivación extrínseca, aprender esperando algo Vamos a unir ahí. Parece que no se cargó bien. Aquí me sale lo que escribí yo, la intrínseca es por motivación propia y voluntaria y la extrínseca es por estímulos externos o premios. No, es una buena práctica, no se preocupen. Si no funciona bien esto, vamos a empezar a utilizar directamente las plataformas. Es que es importante que veamos esto y es más rápido. A ver, Ingeniero, Podríamos perdón, utilizar pero también el chat de podríamos, WhatsApp. ¿Perdón? tal vez por acá podríamos incluso dar nuestras opiniones. Creo que es más rápido hablar que escribir, porque así vamos a Sí, validar por que todos WhatsApp, están sí. presentes. Porque si Sí, por no favor, podemos. sería mejor. Estaría pues, por sí, También porque tal podríamos vez utilizar los sí, chats pero no de igual. Zoom o de WhatsApp. Sería más fácil Sería utilizar los bueno, chats. por favor, Inge, porque lamentablemente igual intenté y no da nada. O sea, no daba. Y hasta que todos hagamos. ¿Saben qué pasa? Es que lo más importante acá que queda registrado. Acá tengo un registro hasta la hora que yo he cortado. Entonces tengo la participación de cada uno de los que han hecho en su momento, digamos. Y sería desmerecedor que no los tomemos en cuenta. Doctor, yo estaba realizando el trabajo, pero me lo borraron porque creo que han ingresado todos al mismo tiempo y me lo han borrado el comentario. O lo otro es que pueda revisar el nombre o sea, que pongamos la lista y
y que diga quiénes han estado, porque por más de que hemos estado y nos han borrado, ¿qué vamos a hacer en este Exacto, caso? no, exacto, con esto estoy adquiriendo más que todo una lista. Entonces, ese es el objetivo de esto. Y como les he dicho, esto no va a afectar en nada, solamente va a ser como 20 puntos ponderados, así que despreocúpense, por favor. Ha sido una pequeña primera prueba y continuaremos para no quedarnos encerrados en este punto. Inge, ¿Sí? tal vez podríamos darle alguna solución. No quisiera perder los 20 puntos tampoco, por favor, Inge. Sí he No, tenido van a ser, problemas, al final no me deja. van a ser 20 puntos durante todo el curso, no te preocupes, ¿sí? Ah, Acá ok, ya ok. ya están los números registrados y eso es lo que hay que valorar también. Y son bastantes, fíjense, son bastantes. Al menos De- son 10 nombres por hoja. Y tengo 5 hojas. Deben ser, pucha, entre 40 y 60 nombres deben estar acá. Pero Y eso es el mío importante. no pudo, Disculpe, no ingeniero, se es que pudo. somos casi 200 estudiantes, entonces no sé si todos hemos podido hacer la actividad. No se preocupen, vamos a ver soluciones para eso. Hay otras plataformas, Que pensé por que esta era la favor, más es que rápida. no quiso dar y sí Ok, teníamos perfecto, las ganas de gracias. participar. Ya, no, pierdan cuidado, pierdan cuidado. Son pequeñas pruebas y prácticas, ¿sí? La siguiente la vamos a hacer de manera verbal. ¿Les parece? Levantando la mano. Quizás habría que buscar otra plataforma y no una donde nos mezclemos todito. Sí, no, hay distintas Ingeniero, buenas plataformas. Hay una que tardes. quiero probar bastante bonita y es bastante rápida. La macana es de que toma tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Ingeniero, podríamos utilizar formularios Google también, porque si hacemos las respuestas de forma verbal, entre 200 nunca vamos a terminar. Y es verdad que en esta plataforma han ido eliminando nombres, respuestas y todos han empezado. Como que algunos que han entrado antes han puesto sus nombres y han acabado sin estar en la lista que usted tiene en este momento. Es como que hubieran entrado, les han empujado y los han botado atrás. Han eliminado los nombres. Básicamente los han empujado. Exacto, sí, doctor, es verdad lo que dice Ya, la compañera. ya, perdón. Exacto, Inge, porque queríamos Sí, poner el nombre a mí me y borraban. eliminaron mi nombre. Pierdan, A ver, participar. pierdan cuidado, sigamos, por favor, pierdan cuidado. No se preocupen, ¿sí? Exacto. Como segundo punto, la autoeficacia. La autoeficacia es, gracias por el silencio, realmente estamos en algún punto organizados y nos calmamos. Muchas gracias. La autoeficacia es un concepto central de la teoría cognitiva. Es la creencia de una persona en su capacidad de tener éxito en una situación específica o al realizar una tarea. No es una confianza general, sino una específica del dominio. A eso nos referimos como autoeficacia. Disculpe, Entonces, Inge, no se ve la pantalla lo que está compartiendo. Sí se ve, ¿pueden ver la pantalla? se puede ver, Sí se se puede ve. ver. Sí. Sí, Tendrías que salir y se volver a ve. entrar. Mamá, Sí se ve, ingeniero. Ya, sigamos, sí, sigamos. Se puede ver, se puede ver. Entonces, ¿cómo influye la autoeficacia en el aprendizaje? Influye en la elección de tareas. Las personas tienden a elegir tareas en las que se sienten competentes y a evitar aquellas en las que no. En el esfuerzo y la persistencia. Una mayor autoeficacia conduce a un esfuerzo y persistencia frente a los obstáculos. También una autoeficacia compete a estrategias de aprendizaje. Es decir, los estudiantes con alta autoeficacia son más propensos a usar estrategias de aprendizaje autorregulado. Y acá tenemos un contraste entre baja autoeficacia y alta autoeficacia. Es decir, en la baja autoeficacia tenemos estudiantes donde evitan desafíos, se rinden fácilmente y dudan de su capacidad. Por otro lado, estudiantes con alta autoeficacia aceptan retos, aceptan tareas difíciles y son persistentes ante el fracaso, creen en sus estrategias. Y aquí va mi siguiente pregunta. Con estos conceptos que les estoy dando, ¿cuál sería un buen ejemplo para ustedes? Con algún estudiante que tengan quizás, podrían describir en la que son autoeficaces en algún punto y en otro. ¿Cómo ustedes podrían explicarme esto en su diario vivir, los que son docentes? Y ya, por favor, ¿tiene algún ejemplo para esto? Para poder contrastar la baja autoeficacia y alta autoeficacia. ¿Alguien se animaría a participar? Sí, buenas noches. Adelante,
partiendo del concepto de que todos los seres humanos aprendemos de maneras diferentes, se deben encontrar, en primer lugar, se deben identificar las falencias de los estudiantes, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿no? Que es una gran falla actual de los nuevos bachilleres y de muchas personas. Entonces, para evitar tener problemas con este tipo de deficiencias en el aprendizaje del estudiante, se le puede motivar a mejorar su comprensión lectora a través de diferentes ejercicios, se le puede motivar a la lectura y se le puede apoyar ya en un nivel avanzado de enseñanza, pues suponiendo en 5º año de enseñanza. Esto es mucho más difícil que en los primeros años de enseñanza. Cuando uno recibe a un estudiante de 5º año que ya está terminando taller de tesis 2, por decirlo, y tiene deficiencias que son evidentes y que no ha podido solventar a través del tiempo, de la misma manera se le debe proveer de herramientas para que él pueda construir su propia forma de mejorar y darse cuenta por sí mismo de que está fallando en esto. Porque cuando el estudiante no admite su falla, tampoco aprende. Entonces, la alta autoeficacia se logra a través de herramientas que fortifiquen la comprensión y el conocimiento del estudiante, pero por sí mismo, no como una clase magistral, ¿no? Él tiene que darse cuenta de que sí puede. Gracias. Muchas gracias. Bastantes buenas tus definiciones e integradas. Y lo que más se pedía, ¿no? También es un ejemplo práctico y también directo, justamente con la parte final. Jacqueline, adelante. Estaba levantando la mano. Sí, ingeniero, buenas tardes a todos. Sí, como mencionaba la compañera, para mí la baja autoeficacia sería como cuando les damos, ¿no?, retos o explicamos la clase ya proporcionada o disertada, y en cuanto ahí tiene bajas, cuando decimos hay preguntas, sugerencias o algo que quisieran saber más allá, bueno, ellos no se pronuncian, tampoco mencionan si tenían alguna duda o algo así, ¿no?, dentro de una clase. Y la autoeficacia es la persistencia y continuar, y automáticamente después de haber entendido la clase dictada, según a mi entendimiento. No, bastante buena, Jacqueline, muchas gracias. Andrea, ¿levantaste la mano? Se nos fue Andrea. Bueno, yo también tengo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante práctico sería el representar o explicar, hablar de un estudiante que puede tener una alta autoeficacia en matemáticas, pero una muy baja en escritura de ensayos. Ahí tranquilamente vemos el contraste, la diferencia. Sus comportamientos y resultados en cada área reflejan estas creencias, ¿verdad? Es decir, podemos tener un estudiante Inge, bueno en matemáticas, levanté la pero... mano. Adelante. Inge, por ejemplo, en la autoeficacia, un estudiante puede ser muy buen alumno escribiendo, digamos, su monólogo o tal vez siendo eficaz en sus lecciones y en todas esas cosas. La baja eficacia tendría que ver con su comportamiento, tal vez en el colegio, que puede ser un chico que tiene muy mala conducta, si no estoy mal. Claro, podemos hablar de los orígenes de la baja autoeficacia, ¿no? Para poder analizar y quizás corregir eso. Pero acá solamente pedíamos justamente ese contraste que vemos a diario normalmente, ¿no? Adelante. Para empezar, muy buenas noches. Lo siguiente, yo considero que para que exista una autoeficacia, o bueno, el tema de los estudiantes, ¿no? Muchas veces, y esto ya parte desde el tema del colegio, cuando muy pocas unidades educativas actualmente cuentan con lo que es la orientación vocacional, ¿no? Para los jóvenes, para que se orienten o ver qué carrera quieren tomar, porque de qué sirve que un estudiante sea buenísimo en las materias exactas y cuando ingrese a la universidad se va a topar con la realidad de que tal vez no es lo que realmente quería, ¿no? No es lo que realmente le gustaba. Y es donde muchas veces los estudiantes terminan dejando las carreras, aparte de que dentro de la familia los padres no están de acuerdo cuando se presentan, ¿no?, a la hora de decir quiero abandonar la carrera que elegí, y de alguna u otra manera hacen que la autoestima, la persona o el estudiante baje su autoestima
y no se sienta conforme con lo que está aprendiendo, porque ¿de qué sirve que exista una capacidad buenísima en algo cuando realmente no la aprovecha y no sabe si está tomando la decisión correcta? Ya debería partir, yo creo, esos temas desde la etapa escolar para orientarle a los jóvenes y cosa que la universidad, los mismos sepan a lo que están ingresando y se sientan preparados, ¿no? Y ahí también dentro de las universidades crear talleres, cursos que aparte de enseñarles, les ayuden a expandir más su mente y conocer mucho más el suelo que están pisando en decisión a la carrera que han tomado. Yo creo que partir de eso ya sería un gran avance, tanto en la educación actual y también para ellos mismos, ¿no? Para que se den cuenta que son capaces de muchas cosas. Y ahí trabajar tal vez todo este tema que nos está explicando. Muy importante. Ingeniero, si pero- me permite hacer un Ingeniero, ejemplo, por favor, Seamos sobre breves, seamos autoeficacia breves. y me dice si corresponde, por favor. Ya, adelante, por favor. En la carrera de turismo, los estudiantes tienen que llevar las materias de idiomas como inglés, francés y quechua. Había un estudiante que el inglés no le entraba, pero así, por ningún lado, ¿no? No con nada, ni con canciones, ni con películas, ni con nada. Entonces ya él empezó a hacer algunos tours y aprendió con los turistas italiano y ahora es guía en italiano. Entonces, la habilidad que él tenía, si bien era para algún idioma, no era para el inglés, ¿no? Entonces, pese a todas las ayudas que ha tenido, las herramientas y todo, no, con el inglés no se llevaba, pero el italiano lo ha aprendido de forma autodidacta. ¿Eso sería un ejemplo de autoeficacia? Podría Gracias. identificarse como autoeficacia y también vemos que el aprendizaje se ha dado más con el entorno, con el contexto, ¿verdad? Y reforzando lo que decía la anterior colega o compañera, es de que sí, a veces tenemos estudiantes que entran a la facultad y ven la realidad, pero si nos damos cuenta, ese estudiante antes de entrar a una facultad como de tecnología, por así decirlo, no tenía una alta autoeficacia, porque justamente acá decimos de que la alta autoeficacia identifica personas que son temerarios, aceptan tareas difíciles. Normalmente las personas que dejan las carreras es porque quizás lo vean demasiado fácil o quizás su nivel educativo ha sido con ejercicios realmente sencillos. Entonces, al verlo de esa manera, pensaban que todo es así, y no lo es. Justamente la autoeficacia se puede definir e identificar con personas que aceptan retos que son persistentes ante el fracaso. Y justamente, o normalmente son esas las personas que continúan en las facultades, porque realmente tienen una alta autoeficacia. Lisa, ¿puedo aportar? ¿Me puedo dar un ejemplo sobre el colegio, tal vez? Tengan en cuenta que solo tenemos una hora, por favor. Dejemos de escuchar. Continuemos. Ajá, sí, continuemos. No nos va a alcanzar el Bueno, tiempo. creo que deberíamos tomar en cuenta todo. Sí, continuemos, por favor. Oh, qué mal. Bueno, ya dejando de lado el tema del aprendiz o el elemento del aprendiz, veamos el tema, el elemento del conocimiento, hablando de la naturaleza del conocimiento. La forma en que concebimos el conocimiento impacta directamente en cómo enseñamos y cómo lo aprendemos. La meta es ir más allá del conocimiento estático y cultivar un entendimiento funcional. Es justamente que por eso se puede catalogar el conocimiento como dos tipos. Tenemos el conocimiento como registro y el conocimiento como hacer. Dentro del conocimiento como registro podemos identificarlo como un archivo de los logros culturales pasados. Es conocimiento que se memoriza y se recita. Este enfoque dominó el modelo industrial en la educación, como hablamos anteriormente, cómo se hacía una analogía con el modelo industrial. Todo era repetitivo, todo iba siendo memorístico. En cambio, el conocimiento del cómo hacer, tenemos un compromiso con procesos activos. Por ejemplo, tenemos el hacer las matemáticas, donde resolvemos problemas, abstraemos, inventamos y probamos. También con el hacer historia, la construcción y evaluación de documentos históricos,
no solamente repetirlos y memorizarlos, es decir, analizarlos y poderlos sintetizar e interpretar, como también el hacer ciencia, incluyendo probar teorías y realizar experimentos. Entonces, hay estos dos contrastes. Y podemos decir que hay dos formas de ver este conocimiento. Una que es como un museo, donde solamente vamos y vemos, y otra que es como un taller. Entonces, en estos dos grandes aspectos lo podemos dividir el conocimiento. Nuevamente, el conocimiento en la organización del mismo conocimiento. Como ayer habíamos hablado, tenemos dos percepciones, una que es la del novato, donde su percepción se enfoca en características superficiales. Es conocimiento impartido, es información transmitida, pero estas no son consolidadas o integradas, intercomunicadas. A diferencia del experto, donde se reconocen los patrones significativos y los principios subyacentes, es decir, las conexiones que puede haber entre cada uno de ellos. Dentro de su organización del conocimiento del novato, tenemos que el conocimiento está fragmentado y poco conectado. Ya del experto tenemos un conocimiento que está organizado jerárquicamente en torno a grandes ideas. Esta es la gran diferencia que tenemos en una organización del conocimiento. Ayer también la vimos, ¿verdad? Y seguimos retomando. El conocimiento como transferencia de aprendizaje. Hablamos y dijimos que la transferencia es la capacidad de aplicar conocimiento aprendido en un contexto a nuevas situaciones. Y en sí, ese es el objetivo final del aprendizaje, pero no va a ocurrir automáticamente. Justamente para esto también somos nosotros los puentes que vamos a hacer la transferencia de esta información a un aprendizaje y se pueda aplicar a una nueva situación. ¿Y qué condiciones promueven a esta transferencia? Son los múltiples contextos de aprendizaje, es decir, enseñar conocimiento en un solo contexto lo hace frágil. Es por eso que se deben diseñar y orquestar distintas situaciones y distintas metodologías. Tenemos la conciencia metacognitiva. La transferencia mejora cuando los estudiantes son conscientes de sí mismos como aprendices. Y la retroalimentación frecuente. Para que los aprendices o estudiantes obtengan una visión de su propio aprendizaje y comprensión, la retroalimentación frecuente es muy importante. Y como conclusión clave tenemos que el aprendizaje con comprensión es más propenso a transferirse que el simple aprendizaje de memoria. Y justamente esa comprensión es a lo que nosotros debemos dedicarnos con nuestros 4 roles que ayer vimos. Como tercer elemento, el contexto. Aprendizaje es social, y sí, depende bastante del entorno. El aprendizaje no es un acto solitario, sino es un proceso mediado socialmente. Depende de la interacción con otros, y las herramientas culturales del entorno son fundamentales para el desarrollo cognitivo. Acá tenemos como un gráfico rápido que el aprendizaje no solamente depende de una información, depende de la interconexión que tenemos con nuestros tutores, profesores, familia, lenguaje, que es muy importante en este caso porque es el medio de comunicación con el cual impartimos la transferencia de información o conocimiento. Entonces, para eso tenemos los principios clave de la teoría sociocultural. Podemos decir que el entorno social es como un facilitador. El conocimiento se construye a través de la interacción. El lenguaje es una herramienta clave. Es la herramienta psicológica más importante para la comunicación y la autorregulación de la información en el aprendizaje. La influencia cultural, las prácticas culturales moldean no solo lo que aprendemos, sino cómo aprendemos. Entonces, también eso depende mucho en qué contexto estemos en este proceso de aprendizaje. Continuamos con el contexto y hablamos de los entornos. Ya ayer habíamos hablado de los entornos. Estos entornos tienen 4 enfoques normalmente. Hablamos de los enfoques centrados en el aprendiz, en el conocimiento, en la evaluación y en la comunidad. Estos son los entornos que pueden generar un buen ambiente para que se desarrolle el aprendizaje. El contexto. Seguimos, más allá del aula.
La escuela no es solamente una parte del ecosistema del aprendizaje de un niño, en este caso, en este ejemplo que estamos dando, sino el hogar, la comunidad y los medios de comunicación juegan un papel muy importante para esto. Entonces, acá tenemos un gráfico del tiempo de interacción que tenemos o una persona suele tener normalmente. En la etapa de la escuela, el 14% de su tiempo en un día se dedica a la escuela. Las 8 horas la dedican a dormir. Y si nos damos cuenta, más del 50% normalmente, o en un estándar, los estudiantes, sobre todo en colegio, en escuelas, tienen un entorno y una conexión con su hogar y su comunidad. Y es por eso que el entorno es muy importante. Si hablamos del hogar y la familia, la participación de los padres en la vida académica de sus hijos tiene un impacto positivo demostrando su rendimiento. La comunidad, las organizaciones como clubes, museos y programas extraescolares son poderosos entornos de aprendizaje. Y los medios de comunicación, que no solamente son la televisión hoy en día, ¿no? Como último punto, perdónenme por estar volando, no se preocupen que vamos a seguir repitiendo todo esto. El proceso. Las estrategias para la construcción activa del conocimiento. Acá tenemos un cuadro resumen donde podemos tener distintas estrategias para poder iniciar este proceso de aprendizaje. Normalmente para indagar conocimientos previos, ¿qué podemos utilizar? La lluvia de ideas, yo sé que muchos de ustedes la conocen. O las preguntas guías. También para organizar y estructurar contenidos tenemos lo que normalmente y universalmente utilizamos son los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales. Y ya para un aprendizaje colaborativo y basado en problemas tenemos justamente la metodología ABP, donde los estudiantes trabajan en grupos en un problema que no tiene una única respuesta. Tenemos el debate y un aprendizaje cooperativo. Ya estos dos métodos estábamos hablando ayer, ¿verdad? Y con el avanzar del curso nos vamos a ir enfocando más que todo en uno solo. Hablando, sigue del proceso, tenemos el aprendizaje basado en problemas. O ABP. El ABP es una metodología, ya ayer lo mencionamos, en la que el aprendizaje se centra en la investigación y resolución de un problema complejo y auténtico. Este modelo invierte, al igual que el modelo tradicional, el problema, donde el problema vamos a presentarlo primero y el aprendizaje ocurre después. Es decir, normalmente para un proceso de aprendizaje, lo que hacen los docentes y los profesores es dar primero la teoría y después los ejercicios. En este caso, del modelo de aprendizaje basado en problemas, se hace lo contrario. Se le presenta al estudiante o a los estudiantes el problema para que puedan despertar su interés e ir investigando. Y justamente durante ese proceso, ser los guías para corregir e ir enderezando el conocimiento y ese proceso de aprendizaje. ¿Qué beneficios clave trae este proceso o esta metodología? Desarrolla un pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. También fomenta la autorregulación y el aprendizaje autónomo, como también facilita la conexión entre la teoría y la aplicación práctica. Acá tenemos una secuencia que normalmente se cumple en el aprendizaje basado en problemas. Tenemos la presentación del problema, la identificación de las necesidades, la investigación y estudio juntamente con el tutor o docente, la aplicación y síntesis, y justamente a esto una evaluación y una reflexión y retroalimentación. Entonces, en base a este ciclo es que se puede dar o se ejecuta el aprendizaje basado en problemas. Continuamos con el proceso. En un momento. La evaluación como proceso de aprendizaje. Acá tenemos dos aspectos respecto a la evaluación. Tenemos la evaluación formativa para el aprendizaje y la evaluación sumativa del aprendizaje, cada uno con un distinto propósito. Es decir, para la evaluación formativa, que es para el aprendizaje, tenemos como propósito el monitorear el progreso
y proporcionar una retroalimentación continua. En cambio, para la evaluación sumativa, tenemos como un propósito el evaluar el aprendizaje al final de una unidad para certificar el dominio. Con esto podemos decir que hay una conclusión clave donde decimos que un entorno centrado en la evaluación equilibra ambos tipos, pero enfatiza oportunidades formativas frecuentes para que los estudiantes puedan intentar, fallar y recibir retroalimentación en avance y separado de cualquier juicio sobre sus esfuerzos. No solamente juzgar, sino seguirle fomentando que puedan seguir intentando, continuando y elevando esa autoeficacia de la que hablamos hace un momento. Continuamos con el proceso, principios en acción. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en la asignatura o materia de historia, tenemos una clase que comienza creando una cápsula del tiempo. Los estudiantes deben justificar qué artefactos son históricamente significativos. Sus reglas de significación histórica se cuelgan en la pared y se revisa durante todo el año. ¿Qué principios ponemos en acción? Estamos hablando de los entornos que hemos ido viendo dentro del contexto, ¿no? Tiene enfoque centrado en el aprendiz porque parten de sus ideas. Se le permite al estudiante tener la iniciativa de qué va a poner en la cápsula de tiempo. También tiene un enfoque centrado en el conocimiento, porque construye una comprensión profunda. Y también tenemos un enfoque centrado en la evaluación, donde sus ideas son visibles y discutidas. Nuevamente hablamos del proceso de rol docente. Bueno, había otro ejemplo más, pero el tiempo no nos alcanza. La implementación de entornos de aprendizaje efectivos requiere un cambio fundamental en el rol docente. Es decir, para pasar de ser un transmisor de información a un diseñador de experiencias de aprendizaje, un facilitador y un aprendiz continuo, vimos que necesitamos de 4 roles. Entonces también se requieren nuevas competencias para el docente, como un conocimiento del contenido pedagógico. No solo saber la materia, sino saber cómo enseñar anticipando las dificultades y posibles preguntas, interrogantes y cuestiones que puedan tener los estudiantes. Tener una habilidad para el diagnóstico, es decir, la capacidad para escuchar el pensamiento del estudiante y proporcionar una retroalimentación adecuada. Un aprendizaje profesional continuo. La mejora es una lucha continua. Allí ya habíamos mencionado esto y está muy vinculado con los 4 roles importantes que cumplimos como docentes. Entonces, el cambio más importante que se quiere hacer en esta cuestión es pasar de ser un transmisor de información a esto. Un orquestador, un facilitador, un diseñador de información y de aprendizaje. Entonces, en síntesis, tenemos que el aprendizaje no es solo un factor, es la interacción entre el aprendiz, el conocimiento, el contexto y el proceso. Entonces, a esto vamos considerando componentes como partes aisladas en parte, pero también tenemos que ver que, bueno, tenemos que saber que este ciclo o este sistema tiene que mantenerse activo, estructurado, interactivo y social. ¿Por qué activo? Porque normalmente estamos en continua comunicación con nuestros estudiantes. Ser estructurado, ¿por qué? Por toda la información y tipo de metodologías que vamos a ir aplicando. Interactivos, hablamos de los entornos que hemos ido mencionando ahora, y también social, porque sabemos que eso es parte importante al momento de aplicar o estar en el proceso de aprendizaje. Bueno, me gustaría hacer más, o me hubiera gustado ser un poquito más breve, pero se nos va el tiempo. Realmente tenía 2 actividades más hoy día, pero nos come demasiado tiempo. Yo creo que voy a dejar de lado el Google Docs y vamos a empezar a utilizar plataformas directamente, ¿sí? Sí, Listen, buenas noches. Si me permite alguito, por favor. Adelante. Sí, en todo lo que usted ha explicado es importante resaltar, ¿no? Que las estrategias deben ser isomórficas.
O sea que nosotros debemos enseñar con todo lo que estamos exigiendo, trabajos mediante proyectos, estudio de caso, todo, pero nosotros tenemos que motivar al estudiante desde nosotros, manejar nosotros la ABP, manejar nosotros las clases invertidas, para motivar al estudiante, despertar interés y demostrar también nosotros que dominamos el tema, para cuando nosotros le exijamos algo, ellos digan, sí, mi docente es así, así, para que pierda ese temor. Y por el primer tema que usted habló era que tomo esta estrategia de que todas deben ser isomórficas, o sea, motivador, despierta, todo que parte del docente. Eso nada más, gracias. No, más bien gracias a ti, porque sí es importante impartir eso y obviamente darle una autoconfianza al estudiante de que pueda seguir superándose, porque normalmente lo que hacemos o lo que hacen los docentes es parar el coche, intimidar y eso genera un miedo, un temor al estudiante a poder preguntar y baja su autoeficacia con eso, si se dan cuenta. Entonces, lo que se trata de hacer ahora es justamente no hacer eso, no pensar que el docente o el profesor es un elemento que lo sabe todo, ser más colaborativo y participativo con los mismos estudiantes, ser una estratega para poder diseñar las distintas actividades con el propósito de que el aprendizaje pueda cumplirse. Eso es. Bueno, en la sesión de hoy día hemos corrido más de la mitad. Les pido disculpas, pero se nos va el tiempo con las actividades. Yo creo que solamente una actividad por sesión vamos a hacer, ¿sí? Y cada fin de semana vamos a dejar una tarea. Desde ya les adelanto, una de las tareas va a ser vinculada a los, bueno, mañana lo vamos a ver, a los modelos pedagógicos, estructuras de las 5 preguntas. Mañana vamos a empezar a ver eso, por favor, y les pido disculpas por el tiempo y cómo ha corrido. Creo que es todo por ahora, y si tienen algo que decir, adelante y los escucho. Está bien, dice, muchas gracias. Muy Sí, buena la ya, clase. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos. Tengo clase. Chao, chao. Gracias, hasta mañana. dicen una consultita. ¿No Adelante. sería mejor utilizar inclusive plataformas como WhatsApp, colocando nuestro nombre, actividad 1 y lo que tengamos que decir por ese momento? Porque WhatsApp funciona tranquilamente, digamos, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué pasa? En un curso como este es importante la participación y a veces nos aglomeramos demasiado. Y con el Google Docs hoy día hemos visto que nos pisoteamos, nos encimamos y nos empujamos. Entonces, sí es más inmediato que otras plataformas, pero también se corre el riesgo de poder Classroom. la participación de otros. Classroom podría utilizar y las actividades nos podría enviar ahí, porque en otras clases que se ha pasado, esa plataforma utilizaban. Sí, podría ser, pero para la participación necesitamos algo más inmediato. Lo que vamos a utilizar va a ser Padlet. Es una linda plataforma donde se acumula y consolida los argumentos y participación de muchas personas. Gracias por la clase, hasta luego. Listen, buenas noches. Para disculpar, me Hasta acaban luego. de unir me acaban de unir al grupo, entonces me gustaría saber cómo es que usted registra la asistencia, por favor. La asistencia en sí no es obligatoria. Es justamente por eso que se están grabando las clases. Entonces, sí, no es obligatoria. Pero les estaba hablando acerca de la evaluación, y la evaluación va a ser como lo hacía normalmente. 60% va a ser para la evaluación final o el trabajo final, 40% para las prácticas, y para las participaciones que se den en clase, se va a dar un 20% ponderado por encima de los 100, ¿no? Buenas tardes. Va a disculpar, licenciado, si me puede aclarar qué tiempo dura el curso, porque en el grupo he visto que es 4 días y usted habla de tareas semanales. Van a ser semanales. Bueno, van a ser 3 semanas. Ah, ya. Y otra cosa, estaría de acuerdo con la compañera que indica para poder participar por WhatsApp. Sería más rápido, ¿no? Nuestra participación, y usted tendría registrado también los nombres.
si todos estamos en el grupo. Hasta ingresar a otras plataformas, a veces que por el tiempo también que usted tiene de clase, o sea, sería mucho más rápido, ¿no? Lo que me han comunicado desde coordinación es que, de que no podemos darle permiso de la participación en el chat del grupo. ¿Por qué? Porque se acumula la información y luego se pisotean entre ustedes mismos y no podemos llegar a compartir links, no podemos llegar a compartir información y algunos puntos importantes. Ese es el problema. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Les rogamos que no sean muchas prácticas porque la mayoría trabajamos y también tenemos que hacer eso en la casa. Del trabajo nos vamos a la casa. No te preocupes, Cristian, van a ser una por sesión más participativas, ¿sí? Pero las de semana van a ser totalmente sencillas, más es para desarrollar y aplicar lo aprendido. No te preocupes, Cristian. Jorge, adelante. Ingeniero, ¿Sí? yo quería preguntarle, por favor, acerca de los trabajos semanales. ¿Cómo va a ser? Si nos puede explicar, o mañana lo va a hacer, por favor. Acerca en qué se va a referir y qué tiempo nos va a dar también para que se presente. Sí, nomás ya mete mi cara. Perdón, Elizabeth. Bueno, Jacqueline, te decía, las prácticas vamos a utilizar los Google Forms, los formularios de Google. Y van a ser desarrollos en distintas actividades. No van a ser largas, no tienen por qué ser largas. Simplemente es una justificación y evidencia de que estamos captando lo que se está dando en el curso. Más si el trabajo final es obligatorio, porque eso va directamente a los coordinadores de la CUP, y ellos justamente revisan, porque las prácticas que yo voy a dar es independiente, por así decirlo. Yo les voy a pasar, yo lo voy a revisar, pero ya el trabajo final viene justamente revisado por ellos también. Por eso es una nota aparte y es la más importante. Ya, en sí, a lo que más o menos lo entiendo, las prácticas semanales van a ser acerca de toda la explicación de la semana de las clases, tal vez, las preguntas, Sí. algo así. Básicamente sí, Jacqueline, pero no va a ser sobre todo, no, tampoco esto es Claro, tampoco sí, es un sí. diplomado, ¿no? Es sobre las partes centrales. Bueno. Entonces, por ejemplo, esta semana nos vamos a enfocar justamente, aparte de los roles, en conocer los modelos pedagógicos. Entonces va a ser en base a eso, ya que nosotros podamos expresar las 5 preguntas que ayer vimos, ¿recuerdan? ¿Y qué tiempo se va a dar? Todo el fin de semana, un día, 2 días, no hay ningún problema de eso. Bueno, sí, esa era mi duda. Gracias. No, sí. no te preocupes, no tiene por qué ser un tiempo controlado y corto. Jorge, adelante. Jorge. No. Yelka, ¿quieres hablar? Ay, no, Inge, perdón, no me di cuenta que no había bajado la mano hace rato cuando hablé del ejemplo. Disculpe. Nada, te Buenas preocupes. noches. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana entonces, ¿sí? Con menos actividades. Listo, Inge, gracias. ¿Listo? ¿Cierro Gracias, sesión? hasta luego.